Dios haga resplandecer su presencia en ti. Que el Señor haga reposar su gracia, su favor en ti. Que Dios fortalezca tu vida. Que el Señor te acompañe por donde quiera que vayas. Tú eres bendecida en el campo y en la ciudad. Por donde quiera que vayas, Él va delante de ti como poderoso gigante. No tienes nada Amén. que temer. Estás lista para volver al seno del Señor cuando Él lo quiera. Ya lo dijiste. María querida, te amamos en el amor del Señor. Que el Señor multiplique sus grandes bendiciones en ti y en tus hijos y en tu nieta y en Pastor Willy y en toda la tribu de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. A ver, Caleb, vámonos para adelante para orar todos juntos. Hola, Marvi, querida, muy buenas noches. Qué gusto de verte. No estoy molesto contigo, Marvi. Mañana voy a ir a tomar desayuno contigo. Mañana temprano voy a ir a tomar desayuno. Yo voy avanzando con un capuchino. Pero mañana yo soy contigo, Marvi. Voy a ir a ver la obra, voy a estar ahí un rato con ustedes. No estoy molesto contigo, no te preocupes. Vamos para adelante, Caleb, hágale. Ah, bueno, excelente. Muy buenas noches, familia. Ya esto con salud y todo, ya estábamos conectados. Para los amigos del Facebook, del YouTube, este es un grupo familiar, un remanente fiel. Entonces acá en el Zoom nos conocemos, por eso podemos interactuar los unos con los otros. Y bueno, nos gozamos en esta noche de tener en la audiencia a nuestra querida Mari Arce. María Arce es esposa de Pastor Willy. Ella está en Dallas, Texas. Y bueno, nos gozamos en que hoy está cumpliendo 66 añitos, le faltan 44, ¿no? Por vivir, así que confiamos en que la gracia, el favor y la misericordia de Dios estarán siempre con María y con toda su familia. Que el Señor los guarde siempre. La promesa del Señor es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, así que no hay nada de qué preocuparse. ¿No? Nada, absolutamente nada. Él tiene el control absoluto de este universo. Él es Dios. Él lo conoce todo, conoce lo más profundo de cada uno de nosotros y Él es el que nos guarda de todo mal. Que Dios te bendiga, Mari querida. Estaremos orando por ti ahora mismo. Marvi querida, mañana tomaré desayuno contigo. Muy temprano voy a ir por allá a compartir un rato contigo. Benny, querida, gracias también por acompañarnos cada noche. Zenón Silvestre desde Guayaquil, Ecuador, un abrazo para ti, para toda tu familia, hermano. Un abrazo grande para Juan González en Italia, en la Plaza Italia, Lima, Perú, y a Rocío Cecilia Jiménez desde Surco, Perú. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, papá. Muchas gracias porque hoy es un día de fiesta, es un día de agasajo, un día de onomástico, un día de cumpleaños. Tu hija querida, amada María Arce está cumpliendo 66 añitos. Gloria sea tu nombre. Gracias, Señor, por todo este tiempo que tú lo has guardado y lo has protegido. Señor, oramos, Padre, por lo que le resta por vivir. Sabemos que tú guardarás de ella todos los días, hasta el fin del mundo, hasta cuando tú lo llames a tu presencia, Señor. Padre bueno, bendigo la vida de María, gracias por su amistad, por su cariño, gracias Señor porque está orando también por nosotros. Realmente Willy y ella son de bendición para Caleb y para mí y evidentemente para el grupo también. Maravilloso Dios, a ti sea honor y gloria. Bendecimos a nuestra querida María por sus cumpleaños y nuestro deseo y oración que siempre sea llena de salud, de paz, de tranquilidad, de reposo y siempre esperando en ti y siempre buscando la oportunidad de servirte. Señor, gracias por ese espíritu de servicio que tiene. Está en todos los retiros de Estados Unidos, por aquí, por allá, y siempre sirviendo, siempre atendiendo. Gracias, Señor, porque has puesto en ella ese deseo de servir. Bendícela, dale la fuerza, la fortaleza, Señor, dale la sanidad que ella necesita para seguir extendiendo tu reino en esta tierra. En el nombre glorioso de Jesús, bendecimos a nuestra querida María. Oramos también por Marvila.
La bendecimos en el nombre de Jesús y oramos para que sus propósitos en esta tierra sean cumplidos completamente. En el nombre de Jesús, gracias por su amistad, por su cariño, gracias Padre por su ayuda para este programa en el nombre de Jesús. Muchas gracias por Marvin, la bendecimos en el glorioso nombre de Jesús. Aleluya. Y gracias por todos nuestros hermanos que noche a noche están con nosotros acompañándonos en este proyecto, en este caminar. Es maravilloso saber que somos una iglesia virtual y que tú vienes por tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Eres maravilloso en gran manera. Te adoramos y te bendecimos en esta noche y gracias por tu preciosa palabra que estaremos cumpliendo hoy. Gracias porque tú nos darás luz y revelación en lo que tú has preparado para nosotros. Hay varias cosas que a veces no tenemos la claridad, pero yo sé que tu Espíritu Santo nos va a ayudar a entenderlo. A mí mismo me complicaba poder comprender esta parte que yo pienso que el día lunes va a ser una clase especial para poder discernir quiénes son los elegidos y por qué dice que estábamos predestinados. Es que Dios escogió a algunos para salvarse y a los otros para condenarlos. El día lunes deberíamos tomar ese tema para que todos nuestros hermanos queden claros con eso. Amoroso Dios, entregamos este tiempo en tus manos en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Muy buenas noches para los que acaban de conectarse. Estamos ya en la noche 1523 de este humilde programa y en el estudio del libro de Romanos estamos ya en la parte 68. Estamos en el capítulo 9 todavía. Nos falta la mitad prácticamente, pero Dios es bueno todo el tiempo, todo el tiempo. Dios es bueno. Nosotros compartíamos anoche en Romanos 9, 27, terminamos ahí. Dice también Isaías, está hablando el apóstol Pablo, que él vivió en el tiempo de Jesús y cuando escribe esta carta probablemente eran 50 años después de que nuestro Señor Jesús había ascendido a los cielos. Y el profeta Isaías había escrito esta parte, estos pasajes, esta profecía, más o menos 680, 700 años antes de que naciera nuestro Señor Jesús. Y fíjese cómo el apóstol Pablo coge esos pasajes del Antiguo Testamento, de las profecías de Isaías, para escribir una epístola, una carta a la iglesia naciente en Roma. Interesante, ¿verdad? Es interesante, porque ¿quién puede escribir 700 años antes lo que vaya a pasar en Roma o en algún lugar del planeta? Y que alguien que no estuvo 700 años antes, juntamente con Isaías, tenga que tomar esa profecía y ponerla en su carta. Solamente es algo divino, algo especial, y nosotros lo vamos a ver en esta noche. Entonces aquí, en el verso 27 dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, también Isaías clama tocante a Israel, o sea, con respecto a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Nosotros estuvimos hablando en noches anteriores sobre qué significa remanente, a qué se refiere el Señor con remanente y cuán importante es para el testimonio y el pacto de Dios en ese remanente, que aun cuando la mayoría de judíos rechazaron al Señor Jesucristo, el Señor guardó un remanente fiel, separó. Ahora, él cuando habla acá, el apóstol Pablo, cuando está mencionando este pasaje del profeta Isaías, acuérdense que está hablando de 700 años prácticamente atrás. ¿Me entiende? 700 años atrás. Pero lo está cogiendo. Porque como que la vida es cíclica, como que la historia bíblica como que se repite en el tiempo. Hoy mismo Israel está en guerra, en este mismo momento. Ese tiempo también. Entonces, como que hay cosas que se van repitiendo, como que es cíclico, ¿no? Entonces, hoy vamos a entrar ya en el verso 28. Dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. En este pasaje el apóstol Pablo explica que Dios cumplirá sus promesas y juicios sobre la humanidad de manera absoluta y definitiva, sin retraso. Los tiempos de Dios son perfectos. Nada escapa a su control. Ni un minuto, ni un instante, ni un segundo, nada. Ni una fracción de segundo. Él es el dueño del tiempo.
Él se mueve en los corredores del tiempo. Para él el futuro es historia. Él no tiene ni amanecer, ni atardecer, ni anochecer, no, porque eso lo creó para nosotros, para que en la noche nosotros podamos dormir, descansar, para que en la noche podamos dejar de comer y poder dormir y descansar y ser en ese momento, en esa noche, mientras dormimos, ser restaurados por nuestro Señor. Es maravilloso cómo el Señor lo ha organizado, lo ha planificado todo. Por eso que es pretencioso pretender discutir con Dios. ¿Por qué hiciste así? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al alfarero por qué me hiciste así? No hay forma, ¿verdad? Ya lo vimos esto hace noches atrás, explicamos en detalle. Entonces, mis hermanos, en este pasaje el apóstol Pablo explica que Dios cumplirá sus promesas y juicios sobre la humanidad de manera absoluta, definitiva y sin retraso. No hay forma que alguien lo retrase, que le cambie de opinión o que meta su cuchara o que meta sus influencias para decirle no puedes hacer eso, oye, piénsalo bien, ¿no? No hay un Donald Trump ahí, un hombre más poderoso de la tierra que puede interferir con eso, no, en absoluto, no, para nada. Puede ser el hombre más famoso de esta tierra, el más poderoso de esta tierra en este momento, pero delante de nuestro Señor viene a ser tan insignificante como cualquiera de nosotros. Así de sencillo, así de fácil. Podrá tener mucha influencia en el mundo, el presidente de Francia, de Inglaterra, de Canadá, de cualquier país del mundo, pero delante de nuestro Señor son tan insignificantes que Él puede cerrar el caño arriba y listo, no llega el agua abajo. Él puede cerrarte la vida arriba y aquí no pasa. Ahora, aquí, una vez más, el apóstol Pablo cita al profeta Isaías, ¿no? En Isaías 10, del 22 al 23, dice, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. Es decir, el Señor se ha empeñado, se ha preocupado, digamos, tomando esa palabra preocupar porque Dios no podría preocuparse, simplemente Él ha organizado de tal manera que aun cuando toda una multitud se vaya por la chueca, se aparte, Él siempre va a guardar un remanente. Imagínense, el llamado es para todos, pero no todos lo obedecen. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le aceptaron, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la palabra. ¿Correcto? Ahora, solamente una analogía así para ilustrar. En el tiempo de Noé, el mundo estaba perdido, corrompido en una serie de perversiones y contaminado hasta el cielo. Había una corrupción bárbara. Entonces el Señor dijo, vamos a salvar a un grupo aquí. Le dijo a Noé, ¿sabes? Construirte una arca y le dio las medidas, le dio la madera que iba a usar, la brea que iba a calafatear todo, en fin, todos los datos, le dio todas las características, le dio los planos. Y Noé lo hizo. Construir eso le duró como 120 años. Y en esos 120 años él hablaba con la gente para que se arrepintieran de sus malos caminos. Pero todos lo rechazaron. Todos se burlaron de él, este viejo está loco, acá no llueve, ¿cómo que va a haber un diluvio? Eso no existe, nunca ha existido, ¿no? Lo cuestionaron como hoy cuestionan al Evangelio de poder, de la misma manera. Está loco, no pasa nada, qué Dios, qué juicio, qué pecado, qué nada, qué cielo, qué infierno, no pasa nada, todo está aquí. Y la gente sigue con esa misma retórica, con esa misma narrativa de incredulidad. Terminó el arca en 120 años. Entraron todos los animales y después entró Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras. Punto. Se cerró la puerta, un ángel del cielo cerró la puerta del arca y inmediatamente cayó agua de arriba y salió agua de abajo. 40 días y 40 noches inundó toda la tierra. Las cumbres más altas sucumbieron ante el agua y todos murieron, excepto los que estaban en el arca.
Los animalitos que estaban ahí, Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas en total. Del mismo modo, amados hermanos, hoy por hoy, la iglesia, la iglesia es esa arca, es esa nave insignia. Y el capitán, el piloto de esa nave, es nuestro Señor Jesucristo. Los que están dentro de la nave, como tripulantes, usted y yo y todos los demás, llegaremos a lo que ya está predestinado. Llegaremos al cielo, porque el Señor dice que vendrá por su novia, por la iglesia, y la va a levantar, la va a llevar. La iglesia es como esa nave que usó Noé en su tiempo. Y hay mucha gente que ya verá que no quiere subir a la nave. Otros que ya estaban en la nave y se bajaron de la nave. Hay muchos hermanos que se apartaron, se salieron. En tanto, tú estás en Jesucristo, estás en la nave como parte de la tripulación y vas a llegar a puerto seguro. Pero si tú te bajas de ahí, por negligencia, por idolatría, por incredulidad, por lo que fuere, entonces simplemente estás saliéndote, estás bajándote de la nave insignia donde Jesucristo es nuestro Señor, Él es el piloto, Él es el capitán de la nave, y con Cristo en tu barca todo marcha feliz, marcha feliz, no hay de qué temer. Ninguna tormenta podrá hundir esa nave porque Jesucristo es el capitán. Así que mis hermanos, ¿no? Haciendo una analogía de Noé, los que estaban dentro del arca se salvaron, pero los que estaban fuera del arca murieron. Del mismo modo, los que están dentro de la iglesia, y no estoy hablando de una denominación, de una congregación en particular. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, del cuerpo de Cristo. No estoy hablando de la iglesia adventista, pentecostal, los musulmanes, qué sé yo. No estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de Jesucristo. ¿Amén? No estamos hablando de denominaciones, de iglesias en particular. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia espiritual, a la cual pertenecemos por haber aceptado a Jesucristo. Entonces, el Señor dice que vendrá por su iglesia. Y su iglesia es la novia. Y el Señor es el novio que vendrá por su iglesia para realizar las bodas del Cordero en el cielo. Aleluya. Ahí estaremos con Él. Si es que no nos bajamos del barco, si es que no nos salimos de la barca por cualquier eventualidad de esta vida. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, ese remanente del que habla Pablo es ese pequeño grupo. Ya verán, había una multitud en el tiempo de Noé. Miles, millones de gente. Pero solo se salvaron 8. La salvación era para todos. El arca era para todos. Pero no todos entraron, solo 8. Del mismo modo, la salvación es para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea. Hay una condición gravitante, radical, frontal, para que todo aquel que en él crea. En él vamos a ser salvos. Sin él, olvida. No que soy buena gente, yo no ayudo al programa, yo colaboro con la iglesia, doy mi diezmo, mi ofrenda, no, yo soy ayero del pastor, no, olvídate. Yo soy hijo de párroco, soy hijo del pastor, no pasa nada con eso, no califica, solamente en Jesucristo. Y todo aquel que en él creyere será salvo. El que no creyere será condenado. Punto. Se acabó. Punto final. Se acabó. Ok, entonces, hablamos de un remanente. El remanente, dice acá, Isaías 10:22, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. Que aunque Israel era numeroso, solo un pequeño grupo, un remanente fiel, será salvo. Tal cual va a suceder en este tiempo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pablo argumenta que Dios tiene el control absoluto sobre toda su creación.
Él lo creó, Él lo fundó, Él lo estableció con el poder de su palabra. Por tanto, sus planes de salvación y juicio se ejecutarán exactamente como fueron profetizados. Esto ya está escrito. Esto no es nada novedoso. La Biblia dice, no hay nada nuevo en el mundo. Ya estuvo escrito. Ya está preestablecido, predestinado. ¿Ok? Dice, los tiempos de Dios son perfectos y en ese tiempo, Él cumplirá su palabra con rapidez y exactitud. Cuando llegue el momento de su juicio por el pecado, y sin duda actuará sin demora, no lo duden, amados hermanos. A veces la gente dice, ¿por qué este hombre malo, esta mujer mala, vive bien? ¿Y por qué nosotros, mi familia, que creemos en Dios, que vamos a la iglesia, que trabajamos para el Señor, que tenemos que pasar muchas penurias, muchas dificultades, tenemos mucha crisis, mucho problema? En cambio, los impíos, los perversos están pura vida, ¿verdad? ¿Por qué? Solo tienen un tiempo. Y el tiempo, en su tiempo el Señor actuará y sin demora, dice la palabra de Dios. Él es un juez justo. Más adelante aclara esto y vamos a llegar ahí. La acción rápida de Dios es en justicia, lo que significa que sus decisiones son perfectamente correctas y justas. Él es un Dios justo. No hay injusticia alguna en él, rompiendo así con las expectativas que muchos tenían bajo la antigua ley judía, bajo el Antiguo Testamento. Hay muchos que se quedaron en el Antiguo Testamento y son doctores de la ley, son legalistas al mango, ¿no? O sea, ellos creen que por cumplir fielmente esas normas, esas directivas que se establecieron en el Sinaí, ellos alcanzarían la salvación. De tal manera que priorizaron el cumplir la ley al pie de la letra. Y cuando vino el Salvador, vino el Señor Jesucristo, lo miraron así de lejito y dijo, no, un momentico, déjenme a mí cumpliendo la ley porque nosotros somos de la ley mosaica, nosotros somos descendientes y vamos a cumplir acá. Pero Él es Jesucristo, el Mesías prometido. Lo miraron de no, este es el hijo del carpintero. Este no puede ser. Puede salir algo de Nazaret, algo bueno de Nazaret. Lo juzgaron a Jesucristo, lo condenaron, finalmente lo crucificaron. Entonces, mis hermanos amados, ya no estamos bajo esa ley judía, ahora estamos bajo la gracia divina. El remanente fiel, como decíamos ayer, está, digamos que, separado para mantener el pacto, para mantener el testimonio de Dios. Porque por su pecado, Israel merecía ser destruido así completamente, así al ras, así como sucedió con Sodoma y Gomorra. Ya saben lo que sucedió con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Fuego del cielo cayó sobre esas ciudades perversas, pervertidas sexualmente, contaminadas en extremo, de tal manera que descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces, ese mismo castigo merecía Israel. Pero Dios quiso guardar un remanente fiel de ahí. De Sodoma y de Gomorra no quedó nada, no quedó absolutamente nada. Pero de Israel, todas las veces que ellos se apartaban de la protección del camino de Dios, ellos caían en pecado, en condenación, y la gracia del Señor se separaba de ellos. No está en mis notas, pero quiero ir a Isaías, al libro de Isaías, pero aquí esta vez al capítulo 1. Una nación perversa, dice. Voy a leer Isaías capítulo 1, versos del 2 al 9, hasta de donde comienza el apóstol Pablo escribiendo a los romanos. Fíjese, dice, oí cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Mira lo que está diciendo el Señor a través del profeta Isaías. El verso 3 dice, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. En Oseas va a decir, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el otro profeta va a decir, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Mira, y aquí el Señor dice,
mi pueblo no tiene conocimiento. El verso 4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. El verso 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas al fuego. Dice el verso 9 con el que escribe el apóstol Pablo, dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Como Sodoma y Gomorra sería, si acaso el Señor no hubiera permitido ese remanente. Por eso que yo muchas veces hablo de ustedes, amados hermanos, como ese remanente fiel. De verdad, yo los veo así. Yo me veo con ustedes, dentro de ustedes, en el grupo, en la misma pantalla, en la misma iglesia, en la misma atmósfera de poder, como ese remanente fiel. Como ese grupo pequeño, pero que el Señor muestra su gloria, que nos tiene predestinados para algo muy grande, para algo realmente valioso en este tiempo. En el verso 29 dice, y como antes dijo Isaías, así escribe el apóstol Pablo a los romanos y le dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. En este pasaje Pablo destaca la soberanía y la gracia inmerecida de Dios. Enseña que si Dios no hubiera intervenido para preservar un pequeño grupo, o sea, para guardar un remanente fiel, toda la nación de Israel habría sido destruida por sus pecados, tal como ocurrió con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Mira qué terrible, ¿eh? Mira qué tremendo. ¿Por qué? Porque su pueblo se apartó de él. Por eso aquí dice, ¿no? Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Hay un espíritu de rebelión en la humanidad. Hay un espíritu de incredulidad en la humanidad, en nuestra generación. Hay un espíritu de idolatría en nuestra generación. Estamos idolatrando cantantes, gente famosa, ¿no? Estamos atrás de ellos, formando club de fans de aquel, de allá y tal, de la música, del espectáculo, del deporte. Endiosamos a algunos deportistas destacados y hay gente que idolatra eso. En Argentina hay una iglesia y su Dios es Diego Armando Maradona. En algún tiempo en Estados Unidos, Muhammad Ali, Cassius Clay, campeón mundial de los pesos pesados, también hizo su pequeña iglesia, ¿no? Tenía también y él era su líder. Interesante, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que una de las cualidades especiales de nuestro Señor Jesucristo es que Él es rey y es siervo, que Él es el sumo sacerdote y Él es el cordero, que Él es el unigénito y Él es el primogénito también, que Él es el principio y Él es el fin, que nuestro Señor Jesús es único, Rey de reyes, Señor de señores. Él es nuestro Señor, Él es el que nos guarda. ¿Amén? Vamos para adelante entonces. Toda la nación de Israel habría sido destruida por sus pecados, tal como ocurrió con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Para comprender mejor este versículo, vamos a desmenuzarlo en sus elementos, lo que yo llamo, vamos a picacharlo para poder entenderlo. Pablo hace mención de una cita histórica en Isaías 1:9, la que ya lo leímos, ¿verdad? Lo leímos, cómo se habían apartado de su Dios. Dice que el buey conoce a su dueño, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende. Mi pueblo
no tiene conocimiento. Ah, el lapidario es. Pero aún así, el Señor, Dios Todopoderoso, hablando a través del profeta Isaías, Él guardó, reservó un pequeño grupo, un remanente fiel. A través de esa línea, de ese remanente fiel, mostrar su gloria al mundo, mantener su pacto, mantener su propósito divino, mantener el plan original de Dios para la humanidad, que todos seamos salvos, pero no todos. ¿Por qué? Porque dice que en Él, en Jesucristo. El que no está en Jesucristo está fuera del programa, no califica. El que está en Cristo está dentro de esta nave que pronto ascenderá al cielo, así como la nave de Noé, ¿correcto? Que salvó a los que estaban dentro de la nave. Los que están dentro de la nave de la iglesia, donde Jesucristo es el piloto, donde Jesucristo es el capitán, los que están como tripulantes ahí, usted y yo, seremos salvos, llegaremos a buen puerto. Pero si nos bajamos de él, ya pues, nos hundimos, frito pescadito. Pablo hace mención de una cita histórica en Isaías 1:9, precisamente cuando Israel se rebeló grandemente contra Dios, cometió grave pecado, mereciendo por tanto el mismo juicio de destrucción total que sufrieron las ciudades pecadoras de Sodoma y de Gomorra, que no quedó nada, cayó fuego sobre ellos y los fueron destruidos. La descendencia o el remanente fiel, amados hermanos, como lo dijimos en noches anteriores, es un pequeño grupo que Dios salva o preserva por su propia voluntad para guardar el pacto y el testimonio, a pesar de que la mayoría de la población se había alejado de él. Es lo que sucede en este tiempo. Es una tendencia que el mundo está más afanada en las cosas temporales de este mundo que en las cosas espirituales. Yo les doy gracias a Dios porque siempre hablo de ustedes como la manada pequeña del Salmo, como el remanente fiel, que dejando de hacer muchas cosas en esta hora de 9 a 10, ustedes han decidido conectarse al programa y recibir una alimentarse espiritualmente. Yo haré mi parte aquí, pero es el Espíritu Santo el que está tocando corazones, el que está fortaleciendo cada uno de ustedes, ¿no? En el área que más necesitan de él. Entonces, el mensaje teológico, la lección principal de este pasaje es que la salvación es un acto de pura gracia, no es por buenas obras. Probablemente en el tiempo de Noé también había gente caritativa, gente hospedadora, gente generosa, gente bonachona, gente chévere, gente bacán, que estaban ahí viviendo pura vida, pura vida. Debemos suponer que sí. Pero no los alcanzó para estar dentro del arca, ¿correcto? Del mismo modo, hoy hay gente que se precia de hacer muchas obras de bien. Qué bueno por eso, que ayuda a los pobres, que está participando en actividades de ayuda a las comunidades más necesitadas, y eso está genial. ¿Por qué? Porque estamos llamados a hacer toda buena obra. Eso es correcto, eso está bien. Pero eso no califica para que tú seas salvo, sino solamente Jesucristo. Por naturaleza humana, todas las personas han cometido faltas y merecen el castigo divino. De tal manera que si dependiera únicamente de las acciones o méritos de la humanidad, nadie se salva. Nadie se salva. En este capítulo 9 del libro de Romanos, el apóstol Pablo aborda la dolorosa razón de por qué la mayoría de los israelitas rechazaron a Jesucristo. Aquí Pablo responde a dos dudas comunes, muy comunes. Uno, ¿ha fallado Dios a la promesa que le hizo a Israel? No, en absoluto. Él no falló. El Señor hizo un pacto y sus pactos son irrevocables. Hizo un pacto con Abraham. Abraham cumplió. Los hijos de Abraham no tanto. Los descendientes de Abraham se fueron por la chueca. Pero Dios tenía un pacto, le hizo un pacto, selló un pacto, cortó un pacto con Abraham y él es fiel a su pacto. ¿Dios ha fallado entonces en la promesa con Israel? No, porque la verdadera descendencia de Dios no es solo un tema biológico, genético, sanguíneo, ¿no? Que tiene que ser de la descendencia de Abraham, no solamente, sino la espiritual,
el que de antemano Dios ha escogido a través de Jesucristo. En Él somos salvos. Y dos, ¿es injusto Dios? No, para nada. Dios es soberano, por tanto, Él tiene el derecho, el poder y la autoridad de mostrar misericordia a quien Él decide. En este versículo encontraremos, además, que Dios siempre ha actuado de esta manera, preservando históricamente un remanente fiel a lo largo de toda la historia bíblica, no porque el pueblo lo mereciera, repito, no, sino por su propia voluntad y amor infinito. Amados hermanos, considérese el remanente fiel, ese pequeño grupo que Dios ha separado para mostrar su gloria al mundo. Él lo ha dispuesto así, Él lo ha querido así. Y en tanto usted se mantenga firme en las cosas de Dios, será parte de ese remanente fiel. Pero hay gente que ha camellado en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, por algún tiempo, por algunos años. Pero luego el mundo, los atractivos de este mundo, los negocios, los business, qué sé yo, o las faltas dentro de la iglesia, que el hermano, que la hermana le falló, no lo saludó, no lo consideró, qué sé yo. Y sale resentido, molesto, enojado, con raíces de amargura en su corazón y se va de la iglesia. Me voy de aquí, dice. Ya no quiero saber nada con los cristianos. Los cristianos son unos hipócritas. Y no es que los cristianos, que la iglesia te vuelves hipócrita, no. Los hermanos que llegaron ahí ya eran hipócritas antes de llegar a la iglesia. El problema es que no han sido renovados completamente. Y este es el problema. Viene alguien, lo mira y dice, estos son unos hipócritas. Porque no se formaron hipócritas dentro de la iglesia. No, ya eran hipócritas. O dice, hay unos mentirosos ahí en la iglesia. Ahí no se hicieron mentirosos. Ya eran mentirosos antes de ir a la iglesia. Todavía no han sido transformados completamente por el Espíritu Santo de Dios. Dice, no, ahí en la iglesia las hermanitas son unas hermanitas tentación. No fueron hermanitas tentación ahí, se formaron ahí. Ya eran afuera también. Entonces, mis hermanos, necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo de Dios en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No solamente en el horario del culto, no solamente cuando los hermanitos o el pastor te está viendo. Integridad requiere o demanda que tú seas fiel cuando te están viendo y cuando no te están viendo también. Cuando estás en público y cuando estás en secreto. Esa es integridad. Ese es ser parte de un remanente fiel. O sea, para que el Señor diga un remanente fiel, tiene que ser alguien que ha soportado cuando las cosas estaban bien chévere, bien bacán, pura vida, ¿no? Y cuando las cosas se pusieron débiles, se pusieron frágiles, hubo enfermedad en la familia, hubo duelo, hubo luto, hubo tristeza, hubo falta de trabajo o de provisión o lo que sea. Pero ese hombre, esa mujer, esa familia, ese hogar se mantuvieron firmes, sabiendo en quién habían confiado. Ese se llama un remanente fiel que el Señor preservó o preserva hasta el día de hoy, en nuestro tiempo, en nuestra generación, para mostrar al resto de generaciones, si es que las hay, que el Señor ha cuidado su pacto, guardando parte de su pueblo, un grupo pequeño, una manada pequeña, un remanente fiel, para mostrar su gloria al mundo y para que los que están en esa barca, en esa nave insignia llamada iglesia, donde Jesucristo es el capitán, el piloto de esa nave, usted está ahí como ayudante, como tripulante de esa nave, entonces llegará a la gloria de Dios, porque está en un buen lugar. Gracias por su amable sintonía. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Un abrazo fraterno, enorme para María Arce, que está cumpliendo añitos. Que Dios los siga bendiciendo, que Dios siga usando su vida para alcanzar a más mujeres con el Evangelio de Jesucristo para que sean salvos. Un abrazo fraterno, María. Que Dios lo bendiga. Si el Señor lo quiere, si el Señor lo permite, el día
lunes estaremos aquí. Y con Marvin mañana en el desayuno. Un abrazo grande. Bendiciones, familia. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias.